a que las personas que van ingresando ingresen, por favor, que yo no, pues para yo poder estar concentrado en la explicación. Ahí están viendo ya todos. Estamos Sí, viendo, profe. muchachos. Sí, Listo. profe. Entonces, muchachos, hoy vamos a tratar de conversar o vamos a conversar con lo que tiene que ver con el factor de rendimiento. Vamos a saber qué es esa situación. Entonces, el factor de rendimiento está directamente, digámoslo así, asociado o reconocido a la merma. ¿Sabemos qué es la merma? Profe, es lo que se pierde en el proceso pues, de elaboración. Por ejemplo, la carne que se reduce y Sí, eso. la carne, las verduras sobre todo, ¿cierto? Existen diferentes tipos de merma, ¿cierto? La primera situación o la más usada es cuando las materias primas se limpian antes de incorporarse a una preparación, ¿cierto? La mayoría, por no decir todas, porque habrá situaciones que no lo ameritan, pero hay situaciones que ameritan ¿qué? Ese proceso, ¿cierto? Entonces, la primera condición es la limpieza. ¿Y qué es la limpieza? Lavar, pelar, desemillar, desempacar, entre otros, ¿cierto? Dentro de los más comunes. ¿Eso de qué va a depender? Depende de la materia prima que estemos utilizando o que vayamos a utilizar en la preparación gastronómica, en la preparación de panadería, arte dulce, de alimentos y bebidas, ¿cierto? Entonces, lo eliminado en las distintas etapas se conoce como merma, aquella parte de los alimentos que se pierden durante la preparación de un plato, ¿cierto? Ojo, las mermas van a implicar que la organización normal, pero pueden existir otro tipo de mermas, ¿cierto? Pues sobre todo en las verduras, que depende que del tipo de corte que le hagan, ¿sí o no, muchachos? Hay ciertas verduras, ciertas frutas que dependiendo de cómo la prepares, vamos a tener una merma mucho más alta o mucho más baja. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Profe. Entonces, esta merma también puede presentarse no solo en la producción, sino también durante el transporte, el almacenamiento, la distribución. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver mucho, se da mucho a veces en los licores. Todos sabemos que los licores es un tipo de alcohol, ¿cierto? Y recuerden que los alcoholes tienden a sufrir una evaporación mucho más acelerada si no se conservan en unas condiciones atmosféricas determinadas. Es decir, si tú dejas un licor al lado de una ventana que le da el sol, sí o sí, dicho licor va a empezar a qué? A sufrir un proceso de evaporación más rápido que si lo conservas en un lugar con todas las condiciones necesarias para evitar este proceso. ¿Listo? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda o alguna pregunta? No, señor, está claro. Bueno, entonces, hay una fórmula muy básica, muy sencilla para calcular la merma. Entonces, me está diciendo PB menos PN dividido PB. Profe, ¿qué es eso? Si ustedes miran la parte de abajo, esta partecita la están viendo acá. Dice PB es igual a peso bruto. ¿Qué es eso de peso bruto? Es el peso al comprar o al ingresar cualquier materia prima al restaurante. El PN, ¿qué es? El peso neto, es decir, es el peso luego de la limpieza necesaria para poder iniciar la preparación que usted tenga pensado realizar. ¿Quedó claro lo que significa eso? Sí, Entonces, señor.
todos nosotros tenemos que hacer esta fórmula para empezar a calcular la merma. PB, ¿qué es? El peso bruto. Y a ese peso bruto, ¿qué le vamos a restar? El PN. ¿Qué es el PN? El peso neto. Es decir, después de que hicimos ese proceso de limpieza y de organización de la materia prima. Dividido, es decir, esa resta la vamos a dividir por el peso bruto, que podemos decir que es el peso de compra de esa materia prima, multiplicado por 100. ¿Qué es 100? Es el porcentaje, es la unidad. Por eso lo hacemos con el fin de determinar cuánto es, digámoslo así, el producto que vamos a utilizar de ese 100%. Por eso lo multiplicamos por 100, porque del 100 nos da una merma y sobre eso es que debemos identificar cuánto es lo que realmente vamos a utilizar. Vamos a ver este ejemplo. El peso bruto, producto como ingresa al restaurante, ¿cierto? Como podemos observar, ahí hay unas zanahorias. ¿Cuánto pesaron esas zanahorias? Claramente la pesa me dice que pesa 383 gramos, ¿cierto? Después de que hacemos todo el proceso de limpieza, de lavado, de pelado, de corte, nos va a dar que un peso neto, que es el producto listo que necesitamos para la preparación. ¿Cuánto pesa después de hacer todo ese proceso? Nos está diciendo que el producto, después de hacer todo ese proceso de limpieza, nos dio 313 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 383, lo que realmente se va a usar en la preparación son 313 gramos. ¿Quién me va a ayudar a hacer esa resta? Por favor. Esa resta sencilla. Profe, da 70 70. gramos. 70 gramos gramos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Menos 313. Me va a dar 70 gramos. Es decir, que en este ejemplo sencillo tuvimos una merma de 70 gramos. En el proceso de lavado, en el proceso de limpieza, en el proceso de corte, cuando hicimos todo eso, esta señorita zanahorias hubo un peso, hubo una pérdida de peso de 70 gramos. Hasta ahí vamos todos. ¿Todos Sí, señor. entendimos? Listo. Sí, Muchas gracias. profe. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, ¿se acuerdan? Vamos a hacer el ejemplo. Tenemos 383 gramos. A estos 383 le restamos 313 gramos. Eso me da 70 gramos, ¿cierto? Y después, ¿qué hacemos? Cogemos esos 70 gramos y los vamos a dividir por 383 gramos. Y eso me debe de dar el 18%. ¿Sí lo hicieron? Sí, profe. Me da 0,182767. Y para convertir eso en porcentaje, simplemente lo multiplico por 100 y me da 18,27. Entonces, la merma en este ejemplo de esa zanahoria en un corte sencillo, no especializado como cualquier cristiano, no como los especialistas como son ustedes en esos diferentes estilos de corte, hubo una pérdida del 18%. Es decir que realmente se va a poder utilizar del 100% de esa zanahoria es el 81,72%. Eso es lo que quiere decir. De ese 100% solo podemos usar en ese corte que vimos ahorita el 81,72%. Entonces, de un peso total inicial de 383 gramos, se incorporan a la preparación 313 gramos.
lo que significa que esta zanahoria para esta preparación tiene una merma del 18,3%. Simplemente, ¿qué pasó? Las leyes matemáticas me dicen, yo puedo eliminar decimales. ¿Y cómo los elimino? La norma matemática es clara y me dice, cualquier número después de la coma que sobrepase sobre 5, yo puedo eliminar ese señor y subo el anterior al número superior siguiente. Es decir, tengo un 18,27. Ese 7 es mayor que 5. Entonces, como es mayor que 5, ese 2 lo subo al 3. Por eso es que en el resultado colocamos que tenemos una pérdida del 18,3%, acogiéndonos a esa norma matemática, o de 70 gramos. No les voy a pedir que se compliquen porque de pronto hay unos que les complica un poquito la matemática, ¿cierto? ¿Qué les voy a exigir, muchachos? Que los decimales vamos a coger 2 decimales después de la coma o del punto, dependiendo de cómo esté configurada su calculadora. ¿Está claro? Entonces, la merma es del 18,27%, lo dejamos así, o de 70 gramos con respecto al 100%, que son 383 gramos. Pare de contar. ¿Está claro? Para que no se me enreden, para que no se me estresen con esas fórmulas matemáticas o esas leyes matemáticas. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, señor, ahí vamos. Gracias. Entonces, lo que ya venimos diciendo ahorita. En el ejemplo, la limpieza, la materia prima, la lavada y todo ese proceso nos dio una pérdida de 70 gramos, ¿cierto? Ya lo hemos hablado. Aquí cogimos y pesamos el desperdicio, la merma. Profe, que a veces no va a dar. Obvio, muchachos, si tú lavas una verdura o una fruta, recuerde que a veces estos elementos vienen con, digámoslo así, elementos sólidos, ¿cierto? Adheridos a ellos. Entonces, cuando tú haces un lavado inicial, pues esos sólidos que están pegados a esa materia prima se desprenden, ¿cierto? En algunas ocasiones no va a cuadrar, no hay ningún problema. Ya sabemos que si inicialmente nos pesó 383 y, y digámoslo así, la merma de la limpieza nos dio 60 gramos y teníamos 383, es decir, que 10 gramos se fueron ¿en qué? En la lavada. ¿Listo? ¿Está claro? Está claro, muchachos. Hay verduras que vienen extremadamente sucias. Todos somos conocedores de eso, ¿cierto? Como la papa, como la yuca, como la misma zanahoria, a veces la cebolla. Entonces, cuando tenemos que hacer un lavado, naturalmente algunos gramos vienen es que adheridos de qué? De estos procesos de tierra, de, no sé, de muchos elementos que pueden existir en este proceso de transporte. ¿Está claro ahí, muchachos? Entonces, si no nos cruza perfectamente el corte con el desperdicio, ya sabemos que un pedacito se nos fue ¿en qué? En el lavado. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿por qué suceden las mermas, muchachos? Uno de los tantos errores es en el almacenamiento de la materia prima. Y eso ya lo hemos hablado, ¿cierto? Si no cuidamos esa materia prima, sobre todo en nuestro proceso gastronómico, podemos tener pérdidas de isofacto, ¿cierto? Y todos somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque nuestras materias primas tienen una vida útil extremadamente corta, de horas o de días, dependiendo del tipo de materia prima que tengamos, ¿cierto? También, ¿qué puede ocurrir?
que compremos y acumulemos materia prima en exceso, es decir, más de la que podemos cuidar o almacenar de manera correcta. Eso también va a depender. Y también, ¿qué puede pasar? Mala calidad de las compras, es decir, pero materia prima de mala calidad o que, como dicen por ahí, se compra ya vieja, ¿cierto? Y creo que todos en alguna parte de nuestras vidas hemos comprado materias primas de mala calidad, ¿cierto? Frutas, verduras de mala calidad, que por fuera se ven muy bonitas, pero uno las va a destapar y encontramos que no cumplen con las condiciones mínimas de calidad que necesitamos para la preparación. Hay materias primas que son más susceptibles que otras a esos procesos. ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. No revisar ni recibir adecuadamente las compras. ¿Cómo está nuestro proceso logístico y adecuación de esos lugares donde vamos a almacenar las compras? Que se nos daña un refrigerador y compramos carne, no sé, normalmente compramos 10 kilos y compramos 50 kilos para un evento y no tenemos cómo refrigerarlo. Ustedes saben que eso puede pasar, ¿cierto? Comprar materias primas sin tener clara las políticas de esas compras de las materias primas, identificar qué tipo de materias primas tenemos que comprar, cómo las vamos a clasificar, los lugares claros que se deben tener para guardar esas materias primas. No tener claro los diferentes tipos de presentaciones y pesos. Acuérdense de sus empaques o si no tenemos claridad qué tipo de empaque vienen esas materias primas, pues es complejo adecuar nuestros lugares para que esas materias primas puedan mantenerse en unas buenas condiciones. No rotar adecuadamente la materia prima. Todos sabemos, y vuelvo y lo digo, y ustedes se han dado cuenta que he sido muy insistente durante todo el curso. Nuestras materias primas tienen una vida útil corta. Es importante lo que se conoce en logística con hacer la rotación de los inventarios, sobre todo de nuestras materias primas que son altamente perecederas. Volvemos al ejemplo de la fresa. Todos sabemos que la fresa es altamente perecedera, ¿cierto? Si no se cuidan unas condiciones muy específicas, esta señorita se empieza a deteriorar de una manera rápida. Entonces, si nuestra materia prima fundamental es la fresa, pues tenemos que conocer ese manejo de rotación, cómo debemos rotarla, cada cuánto hay que rotarla, cada qué tenemos que comprar, cada cuánto tenemos que comprar, etcétera, etcétera. La falta de capacitación o supervisión del personal de cocina, tanto en la preparación de las materias primas, en el cocinado como en el servicio de los platos. Ustedes saben y ustedes son los primeros conocedores de que lo que estamos estudiando necesita una técnica y necesita unos conocimientos claros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que realmente esos productos gastronómicos se puedan realizar de la mejor manera y que esas materias primas se puedan salvaguardar, cuidar y utilizar con las condiciones máximas o mejores de higiene, de manejo, de cuidado, como se deben de hacer, ¿cierto? Y por último, no contar con los espacios o las instalaciones adecuadas. Y ya creo que hemos hablado mucho de esos procesos, ¿sí o no? ¿Dudas hasta Sí, acá, señor. muchachos? ¿Dudas hasta acá? No hay dudas. No, no, señor. Todos. Bueno, ustedes saben que en el momento de hacer una preparación, en este caso con la materia prima que escogí, que es la zanahoria, existen muchas situaciones
o maneras de preparación, ¿cierto? Después del lavado. Los bastones. Todos sabemos que para hacer esos bastones así de bonitos hay que, digámoslo así, organizar esas zanahorias de una manera, ¿cierto? Por ejemplo, para esa situación puede que el factor de merma sea mucho más alto por cada zanahoria. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, Porque señor. debemos de cortar la zanahoria con unas dimensiones específicas. Y como la zanahoria es redonda, pues nuestro factor de merma se va a incrementar, por ejemplo, a las julianas o al mirepoix. Bueno, no sé, ahí me ayudan ustedes. Yo esos términos si no los conozco mucho. Entonces, no importa el tipo de corte, va a importar es que el proceso de la merma, porque para unos es más específico y se va a desperdiciar dentro de comillas la zanahoria y en otras menos, ¿cierto? Recordemos que si aprendemos a reutilizar esos productos, pues vamos a poder aprovechar mucho más esa materia prima en otros procesos alimentarios. ¿Está claro, muchachos? Entonces, ahora hablemos del rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Es todo lo contrario a lo que es la merma, es decir, es el porcentaje que podemos utilizar después de quitar ¿qué? El proceso de la merma. Entonces miremos que acá, digámoslo así, va a ser un poquito diferente a como lo vimos anteriormente la fórmula, pero en esencia es lo mismo. Es la parte útil de la materia prima, es decir, el producto limpio. Después de que ha sido manipulado y está listo para incorporar a la preparación. Entonces, volvemos a mirar las fórmulas. PN, ¿qué es? Peso neto. PB, ¿qué es? Peso bruto. Multiplicado por 100. Entonces, dividimos el peso neto, perdón, al peso neto lo dividimos por el peso bruto y lo multiplicamos por 100. Entonces, cogemos el peso neto que nos dio 313 dividido el peso bruto que son 383 y lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Nos va a dar un rendimiento del 81,72%. Entonces, muchachos, denme un momentico, yo abro el Excel para que miremos matemáticamente cómo se va a hacer. Denme un segundito. Me dice, por favor, si pueden ver. Pero bueno, aún no. Ya. Bueno, entonces, aquí tenemos la fórmula de la merma y la fórmula del rendimiento. Hasta ahí todos me siguen, ¿cierto? Y dijimos que PB es el peso bruto, ¿cierto? Entonces, por allá dijimos que el peso bruto era 383 gramos, ¿cierto? Y el peso neto era ¿cuánto? 313, ¿cierto? 313, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer la merma de manera pausada y pasito por pasito para que me entiendan. El peso bruto, ¿cuánto es? 383, ¿cierto? Y me está diciendo al peso bruto, por favor, me le va a restar el peso neto, ¿cierto?
¿Cierto? Eso es lo que me está diciendo el numerador. Voy a poner. Y el denominador me dice que es el peso bruto. Perdón, el peso bruto, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo esta fórmula que estamos viendo acá. Estamos viendo cómo reemplacé los datos. ¿Quedó claro? Muchachos, ¿quedó claro lo que acabo de Sí, hacer profe. ahí? Simplemente Sí, profe. reemplacé la fórmula. ¿Vale? Esto me dice que tenemos que darle un igual, ¿cierto? ¿Qué debo de resolver primero, muchachos? El numerador, que tiene una operación. A esto, por favor, me le va a restar. ¿Qué? Al peso bruto me le va a restar el peso neto. Es lo que me está diciendo la primera operación. Listo, yo le hago eso. El denominador, como no tiene operación, me va a pasar igual, ¿cierto? Hasta ahí me van siguiendo. Sí, profe. Y acá me vuelve a decir el igual. Ahora sí. ¿Ya qué hacemos? Hacemos la operación. ¿Y qué es la operación, muchachos? Dividir. 70 lo divido entre 383. Mírenme acá, la operación que me está diciendo que 70 dividido 383 me da 0,18, que fue lo que hicimos ahora, ¿cierto, muchachos? Entonces yo ahora le digo a la matemática que yo les dije que necesitábamos 2 decimales, ¿cierto? Pero ¿qué me dice la fórmula? Multiplíqueme eso por 100, por favor. Entonces, yo simplemente hago esto y ahí me da el porcentaje. Y me está diciendo que tenemos un proceso de merma. Este señor se llama la merma. ¿Quedó claro? El Sí, paso a señor. paso quedó claro, muchachos. Listo. Entonces, quería hacerlo y por eso lo estoy haciendo pasito a pasito. Después, ¿qué me está diciendo? Venga, ahí fuera de la merma hay algo que se llama rendimiento. ¿Y qué es el rendimiento? Es lo que realmente yo voy a utilizar en mi preparación gastronómica. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el peso neto, 313, lo voy a dividir por el peso bruto. ¿Cierto? Eso es lo que me está diciendo la fórmula. Listo, entonces yo simplemente que le digo, no hay ningún problema, vamos a hacer la fórmula. Ay, espérenme un momentito, que esto no me dio. Entonces voy a coger, divido 313, lo divido por 383. Me está diciendo que me dio 0,81. ¿Sí están viendo? Ahí quedó claro Sí, qué fue lo señor. que hice. Muy bien. ¿Y qué me dice la fórmula? Venga, multiplíquelo por 100 para que me dé ¿qué? El resultado en porcentaje. ¿Yo qué le digo? Usted, por favor, multiplíquese por 100 y ahí sí ya me da el resultado en porcentaje. Y me está diciendo que mi factor de rendimiento de esa zanahoria equivale al 81%, 81,72%. De ese 100%, yo solamente puedo utilizar en esa preparación el 81,72%. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora sí, espero yo vuelvo otra vez.
Pero un momentico, yo vuelvo otra vez. ¿Están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Eso fue el resumen, lo que acabé de explicar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces, hagámonos esta pregunta entonces. Este dinero lo perdemos, es decir, nosotros compramos un 100% que vale 383 gramos, ¿cierto? Más o menos, esos gramos de zanahoria pueden costar más o menos 1.230 pesos, de los cuales solamente podemos utilizar 313 gramos, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? Entonces, matemáticas básicas, yo cojo esos 1.230 gramos y lo divido por 383, perdón, 1.230 pesos y lo divido por 383 gramos. Si yo hago esa división, me va a decir que cada gramo me vale 3,21 pesos. Pero de esos 383 gramos, yo solamente estoy usando 313 gramos. Yo no le puedo decir a los costos y a la contabilidad que mi precio por gramo es de 3,21. Yo le tengo que decir a la contabilidad, vea, de esos 383 gramos existe una merma. Ya eso quiere decir que esos 1.230 pesos no los puedo dividir por 383, sino por 313. ¿Qué quiere decir eso? Que mi plato con esa zanahoria me vale por cada gramo 3,92 gramos, que es lo que efectivamente yo estoy utilizando en mi preparación gastronómica. ¿Está claro, muchachos? ¿Está claro, muchachos? Sí, Eso es lo señor. que se conoce como asignación del rendimiento. Encontrar ese factor para realmente asignarle el costo real al gramo, a la libra, bueno, al tipo de qué, de peso o de unidad de medida que estemos utilizando. Y esta va a depender claramente, muchachos, de el tipo de producto que estemos usando y el tipo de medidas que estemos usando. Por eso se vuelve supremamente importante conocer los diferentes tipos de medida en los que vienen nuestras materias primas con las cuales vamos a usar o hacer las preparaciones gastronómicas. Entonces, muchachos, regálenme un momento. ¿Hay alguna duda hasta acá? Regálenme un segundo. Entonces, yo explico que vamos esta última partecita. Entonces, aquí yo tengo un valor. ¿Valor de qué? De la zanahoria. ¿Cierto? ¿Cuánto fue que yo dije que iba a valer? 1.230 gramos. Denme un segundito. Yo creo que no están viendo el Excel, ¿cierto? No estamos viendo el Excel, ¿cierto, muchachos? No, profe. Qué No. pena con ustedes. No, profe. Qué pena. Ahí sí fue error mío aquí. Y ahora sí. Ahora, estoy. Entonces, yo hice una compra de una zanahoria, ¿cierto? ¿Cuánto compré? 383 gramos. Pero de esos 383 gramos, ¿cuántos usé? 313 gramos, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿cuánto vale cada gramo que yo compré? Mira, debo de coger este señor
que es el precio, y este señor, bueno, aquí no puedo, son 313, ¿cierto? Y hacer la división. Entonces vamos a hacer la división. Cojo 1230 y lo divido en 313 y me está diciendo que cada gramo, después de que yo hago mi factor de rendimiento, me vale 309 pesos. Eso es lo que al fin y al cabo necesitamos hacer al final. Entender que realmente yo no utilizo mi materia prima en el 100% de lo que lo compro, sino que realmente debo hacer mi cálculo después de que hago esa compra. Después de que hago ese lavado, esa limpieza, quito esas mermas y establezco mi factor de rendimiento. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, este va a ser nuestro precio que debemos llevarlo a nuestros costos reales. Listo, dudas y preguntas hasta acá. Dudas o preguntas, muchachos. No, profe, todo claro. Bueno, muchachos, listo. Pregunta, ¿cómo van con el proyecto integrador? ¿Qué saben? ¿Qué les han dicho? Profe, Ya, prácticamente nada. Profe, yo estoy en tercer semestre. Carolina Camacho, listo. Entonces tú y yo debemos de conversar porque tú y yo vamos a hacer entonces otra cosita, listo. Saben que es que Eso, profe, muchas gracias. tu proyecto, me tienes que acordar obviamente, para yo estructurar entonces un proceso diferente. Vale. Bueno, muchachos, entonces todo está claro. Entendimos perfectamente todo lo que hice. Bueno, entonces si es así, voy a proceder a mostrarle la actividad que vamos a hacer. Vale. Listo, profe. Cuando ya estén viendo el PowerPoint me dice la presentación. Ya, profe. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger una materia prima. Ojalá no sea la misma, ¿cierto? O si la misma, ojalá, digámoslo así, que la preparación final no sea el mismo corte, sino sea un corte diferente. La idea es que podamos validar y evidenciar que dependiendo del corte o lo que vayamos a hacer, va a salir que mermas diferentes, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a escoger una materia prima. Vamos a pesar dicha materia prima sin lavar, sin limpiar y sin cortar, tal como la compró. Realizar el proceso de lavado, de limpieza y corte. Volver a pesar la materia prima después del proceso. Establecer la diferencia en la materia prima, es decir, sin el proceso versus realizado el proceso. Toda esta actividad debe tener registro fotográfico del paso a paso, muchachos. ¿Cómo evidencio yo que me hicieron la actividad bien? Compramos la zanahoria. Entonces aquí está la zanahoria, pues la sacan de la bolsita, así como la compraron, si está sucia, bueno, como la encuentran, pum, la pico. Después, cuando ya la estén lavando en la batea o en el elemento donde la van a lavar, ahí pues con el jaboncito, como la lavan ustedes, bueno, ya ustedes ya escogen cómo lo van a lavar, ¿cierto? Después, antes de hacer la preparación, es decir, el pelado, antes de hacer el corte, ¿cierto? Hacen el corte y vuelven y toman la foto con el corte y ahí sí lo pesan. Con el fin de que podamos tener un registro fotográfico de ese proceso y podamos evidenciar ese proceso. Listo, de cómo inicio y cómo termino. Ojo pues, profe, es que me pesó
350 gramos. Después de que yo lavé, hice todo el proceso, el pelaje y la organización, se me desperdiciaron 40 gramos, me faltan 10 gramos. Muchachos, recuerden que si lavamos esa materia prima, pues 10 gramos van, ¿dónde se perdieron? En el proceso de lavado. Si les pasa eso, me van a decir, profe, el PB bruto fue esto, el PN está dividido en la merma del pelaje y del corte, y hay 10 gramitos que suponemos que se fueron en el lavado, porque no aparecen por ningún lado. ¿Listo? ¿Está claro? Este proceso debe Señor. realizar. ¿Cómo? ¿Cómo, Astrid? No te entendí. Ah, que sí, señor. Ah, ok, listo. Muchachos, este proceso debe realizarse con todos los lineamientos de higiene y seguridad aprendidos en las diferentes clases de cocina que hemos tenido, ¿cierto? No se nos puede olvidar eso. O sea, nuestro proceso de seguridad para el proceso gastronómico debe seguir, ¿cierto? Entonces, que no se nos olvide esa partecita. Establecer el proceso paso a paso de las mismas según explicado en la clase, es decir, coger las formulitas y hacerlas. Dicha actividad la vamos a presentar en la semana 8. Para la semana siguiente, es decir, el próximo viernes es la fecha de entrega de esta actividad. ¿Está clara la actividad? Sí, señor. Sí, señor. Profe, la evidencia se subió a donde a la semana 8. Sí, a la semana 8 en educación digital. Por eso dice, dicha actividad debe presentarse en la semana 8. Yo allá les habilito el espacio para que podamos hacerlo. ¿Listo? ¿Cómo vieron la clase de hoy? ¿Muy complejo o apenas? No, No, profe, profe, sencilla. está súper. Listo, me encanta que les haya gustado. ¿Qué les digo, muchachos? Por hoy dejamos así. Ya el día de mañana les estaré montando esto. No se dejen coger de la noche, es un proceso fácil, pero yo sé que tienen que dedicar tiempo, ¿cierto? Búsquense en unos cortes bien bacanos, búsquense en unos procesos. O sea, ustedes activen esa creatividad para que presentemos unos trabajos bien chéveres. ¿Listo? Ojo, que la próxima clase los voy a cualquiera, unos 2 o 3, que nos expongan, no a exposición así, pero que nos muestren cómo fue que hicieron el proceso. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. para que la próxima clase yo no voy a hablar, ustedes van a hablar. Profe, ¿Listo? disculpa, antes Sí, de señor. cerrar el tema, ¿me puedes aclarar algo en el rendimiento? Sí, señor, dime. Vamos a dividir el valor del producto El por los gramos rendimiento. o los gramos por el producto. La verdad, pues ahí El me perdí. rendimiento. Para Sí, sacar ese valor final por gramo, cogemos. ¿Cuánto vale cada gramo? La formulita final es coger el valor que nos costó los 300, los 200 gramos de la materia prima sin lavar, ¿cierto? Y no lo vamos a dividir por la PB, que es el bruto, ¿cierto? Sino por el PN, que es los gramos que realmente vamos a utilizar en qué? En la preparación gastronómica. Y ahí nos va a dar realmente cuánto nos vale cada gramo. Claro, va a ser más alto que el, el precio por gramo sin lavar. Ya le vuelvo a mostrar la diapositiva, claro que sí, no hay ningún problema. Dame un segundo. gracias, profe. Deme un segundito, ya comparto otra vez. Uno se acostumbra a una aplicación y cuando viene la otra, como que a veces. Entonces, mira, me pregunto, ¿ya pueden ver? Sí, ¿Ya señor. Sí, pueden Sí, ver? profe. señor. Bueno, entonces ustedes miran, dice valor gramos y primero hice la división con el peso que lo compré, ¿cierto? Y si puedes ver, les estoy diciendo acá, muchachos,
la Sí, manito hacia abajo, no. ¿Por qué? Porque esto tiene toda esa suciedad, todo ese mugre y todo ese exceso que no vamos a utilizar porque tenemos que arreglar la materia prima, ¿cierto? ¿Qué le estoy diciendo? Para conocer el valor del gramo, cogemos ese valor de la compra por el PN, el neto, el que ya está de acuerdo a las condiciones que necesitamos para ya iniciar se le nuestro quitó la proceso merma. gastronómico. Exacto, ya lo Ya. pelamos, ya lo lavamos, ya le hicimos el corte que necesitamos. ¿Cuánto nos vale eso? Realmente cada gramo, esos 300 gramos, valen 3,92. ¿Por qué? Porque realmente compramos ese producto o esa materia prima por 1.230 pesos. ¿Listo? Ahora sí, Yo ya. Muchas Yo gracias. igual, ya ahorita les voy a montar esta diapositiva porque yo sé que el tema es un poco complejo. Entonces, ahorita mañana les monto las diapositivas para que la puedan validar. Vale. Bueno, la envié al grupo. También se las envío al grupo, ya se las envío entonces al grupo. Bueno, entonces denme un momentico, yo llamo a lista. No me demoro nada. Regalen un momentico. Y listo. Por aquí hay alguien me escribió, qué pena. Profe, nos pone la presentación. Sí, claro, ya se la envío, muchachos. Bueno, denme un momentico, por favor. Hoy estamos a 27. Luis Miguel. Luis Miguel. Muchachos, ¿me escuchan? Luis Miguel. Sí, profe, yo Luis, lo estoy. Luis Miguel, ¿no vino? Mariana Avendaño. Mm, Mariana Presente. Avendaño. Steven Berrío. Presente. José Iván Cárdenas. Presente, profe. Lisbeth Natalia Caro. Diana María Castaño. Presente. Felipe Cuartas. Presente, profe. Catherine Giraldo. Es Johan Steven Gómez Ardila. Presente, profe. Astrid Elena Pérez. Señor. Sara Cristina Hoyos. Presente, profe. Melky Steven Ibata. Presente, profe. Mateo Izaza. Presente. María del Mar Henao. Juan Felipe Monsalve. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Juan Diego Campo. Profe, ¿cómo está? ¿Qué más, mijo? Juliana Pérez.
Presente. Andrea Rueda, Presente, profe. Jerónimo Urán, Presente, profe. Marlis Margot Villalba, Carolina Camacho, el grupo Presente. de... Ay, yo creí que yo, ¿qué le pasa? Listo. Bueno. Ya voy con el grupo 2. Listo. Natalia Bedoya. Profe, feliz noche. Muchas gracias. Bueno, chao. Mari Profe, hasta Yorleni. mañana. Hasta mañana. Mari Yorleni Castillo. Profe, presente. Listo. Gloria Isabel Méndez. Gloria. Gerardo André Muñoz. Buenas noches, presente. Buenas noches. Michelle Charik Orellano. Hola, profe, presente. Profe, Buenas para noches. comunicarle que Natalia Caro no pudo ingresar la aplicación porque tuvo problemas, o yo. Listo. Santiago Osorio. Presente, profe, y feliz noche. Feliz noche. Daniel Felipe Ospina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Paola Andrea Torres. Presente, profe. Bueno, ¿quién me faltó por llamar? Bueno, listo muchachos, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, que tengan una feliz noche. Gracias, profe, gracias. Hasta luego, Noche, chao. gracias, profe. Hasta luego, Chao, profe. hasta Profe, luego. ¿hasta cuándo hay Hola, plazo de entregar este trabajo? el próximo viernes tienen toda la semana para hacerlo, con toda la Hágale, pues, profe. calma, con todo el protocolo, ustedes saben cómo hacer todo el protocolo, ¿cierto? Señor, O sea, no se les olvide lo que han aprendido en las otras clases. listo. Ojo, pues, Profe, una pregunta. ustedes saben que nosotros nos compartimos los trabajos, porque esto es para el proyecto integrador, entonces yo ahí con las fotos que ustedes me muestren, yo venga, estos muchachos están cumpliendo con los protocolos que ustedes han enseñado. Listo. Porque recuerde que todo va entrelazado. Ustedes no se pueden olvidar de todo lo que han aprendido. Porque en su trabajo tienen que hacerlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, así yo no tenga nada que ver con cocina, vamos a hacerlo bien. ¿Listo? Los quiero ver bien organizaditos con todos esos protocolos que ustedes ya saben. Bueno, Profe, una muchachos. Sí, señor. sobre el proyecto que dijiste, es que yo apenas estoy viendo esta materia y una que es de planificación. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esa es de tercer nivel, esa planificación, ¿cierto? Esa es de segundo, si no estoy mal. Si no es de segundo, déjame yo pregunto qué pasa contigo. Si no, revisamos cómo hacemos este proyecto final contigo y con la otra niña. Dale, y Que una pregunta, también, yo me escuché eso cuando me llamaste a lista, Mateo. Mateo, espérate, Mateo, yo reviso. ¿Tú eres de qué grupo? Ayúdame. ¿Grupo 1 o Del grupo primero, 2? del primer grupo, del que llamaste. Mateo, apellido. Isasa. Sí, yo te llamé. Mateo Sí, Isaza Frevedo, listo, ya te pues yo me corrijo. escuchaste cuando... Sí, señor, yo te escuché, ya aquí te puse asistencia. Ah, listo, de una. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchachos, feliz noche, chao. Hasta luego.